El síndrome del impostor es algo de lo que mucha gente habla, pero no se habla sobre ello en los términos adecuados. Por ello, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es este síndrome, qué síntomas tiene, cuáles son las causas y qué consecuencias puede tener para la vida diaria de las personas. Así que no te muevas y no le cambies, porque estamos a punto de comenzar. Estás escuchando El Corazón para Llevar, un podcast de Mari Bernal. La que te ama. En este podcast encontrarás temas que te ayudarán a tu desarrollo personal y espiritual. Así que descubre cuáles son las herramientas para seguir siendo una mejor versión de ti. Porque estamos cambiando tu frecuencia en positivo. Solamente los que desean un verdadero cambio se atreverán a escucharlo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo espero que te encuentres muy bien porque yo estoy feliz, ¿verdad? De estar contigo, de compartir estos minutos. Así que ve por tu bebida favorita, ponte cómoda, porque vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, el cual estuve leyendo, ¿verdad? En un artículo del sitio Psico Global. Me estoy ¿por qué estoy así? Dios mío. Es que estoy muy emocionada de escucharnos, es lo que pasa. Pero bueno, vamos a este tema y nos comentan que el síndrome del impostor también es conocido como el síndrome del fraude. Entonces, a rasgos generales podríamos decir que ocurre cuando una persona, a pesar de tener todos los conocimientos necesarios para desarrollar un determinado puesto de trabajo o actividad, piensa que lo que ha logrado no ha sido fruto de sus esfuerzos, sino de suerte o más bien otros factores externos, pero jamás va a decir que fue un esfuerzo provocado por él. Así que también fíjense que otros autores también lo definen como la presencia de un sentimiento de falta de autenticidad, mirada desde la perspectiva de la competencia que lo experimentan personas que tienen un gran historial de logros. Entonces, debido a lo anterior, sienten que son impostores o un fraude y viven con la constante presión y el miedo de que los de su alrededor se den cuenta de que son una estafa o un engaño. Como podrás imaginar, esto puede tener una gran interferencia en la vida de las personas que lo sufren. Y es importante destacar también que es un concepto relativamente reciente, ya que no se empezó a describir hasta los años 70, ¿no? Con eso de Gatsby en 2020. ¿Y qué síntomas tiene el síndrome del impostor? Los síntomas o manifestaciones más comunes de este síndrome, pues suelen ser las siguientes. 1, que tienen miedo a mostrar sus imperfecciones. 2, miedo a perder una posición social, en la mayoría de los casos otorgada por el trabajo desempeñado. 3, incapacidad para valorar de manera racional las capacidades y los logros conseguidos. 4, sesgos cognitivos, como por ejemplo, minimización de lo positivo. Esto último está relacionado con atribuir los logros a factores externos como la suerte y no a factores internos como el esfuerzo realizado para conseguir el logro, ¿no? Es como lo que ya comentamos anteriormente. 5, miedo a no estar al nivel de lo que se requiere. Y por último, altas autoexpectativas. Además de otros autores como Fernández y Bermúdez en los 2000, manifiestan que lo anterior va acompañado en la mayoría de las ocasiones de ansiedad, depresión, falta de confianza en uno mismo o inseguridad, baja autoestima y frustración por no poder cumplir con las autoexigencias, ¿no? Como una persona que es perfeccionista en todo lo que hace. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome? Bien, es miedo a mostrar las imperfecciones personales, es miedo a perder una posición social, miedo a no estar al nivel esperado, elevadas autoexpectativas, pensamientos negativos sobre uno mismo, incapacidad para valorar las capacidades y logros propios. ¿Y cuáles son las causas que causan pues, este síndrome del impostor? Como hemos comentado, es un término relativamente reciente y del que todavía pues, no se ha estudiado mucho. Por ello, establecer las causas podría ser algo precipitado,
Aún así, teniendo en cuenta los estudios que se han realizado hasta la fecha, podremos establecer qué factores podrían predecir este síndrome. Por ejemplo, ser mujer, ¿no? Diferentes estudios ponen de manifiesto que las mujeres sufren más este síndrome. El ser joven. Las personas jóvenes tienen más probabilidad de tener este síndrome que las personas adultas. Otro síntoma, otra causa podría ser la de tener que desarrollar un nuevo rol. Por ejemplo, cuando empezamos un nuevo trabajo o una nueva formación académica, podemos sentir que no vamos a ser capaces porque nunca lo hemos hecho antes. Y por último, tener un alto nivel de perfeccionismo y exigencia. Si venimos de una familia en la que los logros son importantísimos, tenemos más probabilidades de desarrollar este fenómeno. Además, también está relacionado con una alta autoexigencia y, en otras palabras, con ponerse uno mismo unas metas irracionales e inalcanzables en muchos casos. Yo creo que por eso también da como esa ansiedad y esa depresión, ¿no? Si realmente nuestras metas y nuestros objetivos no son alcanzables en cierto tiempo. Pero bien, ¿qué consecuencias tiene el síndrome del impostor? El síndrome del impostor, según recogieron Bravata, ¿no?, en el 2019, en un estudio, está relacionado con el pesimismo. El pensar que siempre en negativo puede hacer que se acabe teniendo un pesimismo patológico y generalizado a otras áreas. El perfeccionismo. Estas personas siempre quieren alcanzar la perfección para que el resto de las personas no le descubran. La baja autoestima, el ponerse metas muy altas y pensar constantemente que no ser lo suficientemente bueno o que no se está a la altura puede provocar sentimientos de ineficacia y por consiguiente nos provoca la baja autoestima. Por último, y algo realmente que es muy feo, es la ansiedad. El vivir con el miedo constante a ser descubiertos genera ansiedad y en muchos casos también ansiedad social. Esto último se produce porque estas personas tienen miedo a ser descubiertas por los demás y en consecuencia eliminan todas las relaciones sociales posibles para minimizar las probabilidades de que esto ocurra. Asimismo, también puede relacionarse con dificultades para dormir, baja tolerancia a la frustración, la inseguridad personal y la ansiedad social. Y yo creo que aquí la pregunta del millón es, ¿cómo vencer el síndrome del impostor? Aquí nos mencionan algunas recomendaciones, que lo primero es reconocer que está siendo víctima de este síndrome. Para ello, pues es necesario como analizarnos, ¿no? Sentarnos y empezarnos a hacer preguntas y ver cómo nos sentimos y de saber cómo estamos manejando nosotros nuestra vida, nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no? Otro punto es apunta todos los pensamientos irracionales que tengas acerca de tus habilidades o capacidades. Hay que hacer esta lista. Utiliza la reestructuración cognitiva. Cambia esos pensamientos irracionales o desadaptativos por otros más saludables. Utiliza el autodiálogo positivo. Es muy importante hablarse siempre en términos positivos. Cuando se produce ese síndrome del impostor, el autodiálogo es más bien negativo, así que vamos a empezar a sustituirlo. Y estudia cuáles son tus fortalezas. En este síndrome las personas tienden a fijarse solo en las debilidades, por ello te proponemos que intentes pensar también en cuáles son las fortalezas que hacen que te diferencies del resto. Y por favor, acepta tus éxitos. Como hemos comentado anteriormente, se puede producir un sesgo cognitivo llamado minimización de lo positivo, donde atribuimos los éxitos y los logros a factores externos como la suerte cuando realmente no es así y lo sabes. Así que intenta reflexionar sobre tus éxitos, indagando en qué has hecho para conseguirlos. Y por último, premiate. Es importante que te dediques tiempo para festejar o celebrar tus logros y éxitos. Algo que podemos rescatar no rescatar, porque la verdad es que todo es importante, todo lo que hablan aquí, pero yo creo que muchas veces esta parte de ser tan duros con nosotros mismos, de querer ser perfeccionistas,
viene de la educación que recibimos, ¿no? Y también de las expectativas que esperan los demás de nosotros mismos. Y eso vaya que es una carga muy grande, porque si venimos de una familia, ¿no? que ha venido haciendo las cosas muy bien profesionalmente, personalmente, etcétera, y te empiezan a comparar a lo mejor con tus primos o con tus hermanos, y tú también puedes empezar a hacer esa comparación, ¿no? Creo que es muy importante el detener este tipo de conductas en nosotros mismos, porque el autoexigirnos tanto nos puede llevar a unas grandes consecuencias, no tan solo físicas, ¿no? Yo creo que también, obviamente también emocionales, porque se nos viene ese tipo de presión, y si no logramos esas metas o lo que ellos esperan que logremos, es ahí donde viene la frustración y pensamos que realmente ya no servimos para nada. ¿Cuántos padres no quieren que estudiemos cierta carrera porque ellos lo estudiaron, porque los abuelos, porque los bisabuelos, etcétera? Pero cada persona es distinta, cada personalidad es distinta, tenemos capacidades distintas, tenemos talentos distintos, y cada uno de nosotros es especial, y es ahí donde empezamos a buscar nuestra misión de vida, y nuestra misión de vida es saber qué es aquello que nos late más en el corazón para hacer, de lo cual decimos, es que esto para mí, el trabajarlo, la verdad, no sería ni trabajo, porque lo disfruto, porque lo amo, porque lo hago con el corazón, y te apasiona lo que estás haciendo y para lo cual fuiste hecho, simplemente, ¿no? Pero eso no significa que no seas una persona inteligente, eso no significa que no puedas hacer logros donde realmente los tienes que hacer. Así que no seas tan duro contigo mismo o contigo misma, y permítete descubrir tu camino, permítete descubrir para qué fuiste hecho, y no nos, insisto, ¿no? No nos demos de latigazos por algo que definitivamente no puede como ajustarse a nuestro modo de vida, nada más porque las otras personas desearían que así fueran. Yo espero a todo esto que te haya gustado este capítulo. Nos escuchamos próximamente. No te olvides de darle like, por favor, de compartirlo, de comentarlo. Me gustaría saber también qué piensas. Y pues bueno, que tengas una muy linda noche, una muy linda mañana, una muy linda tarde, donde sea que me estés escuchando. Y yo te mando un beso, te mando un abrazo, y por favor, nunca olvides el corazón para llevar, y seamos felices. Bye bye. La que te ama. Yo soy la que te ama. Ya la he